Los temas, el análisis, las diferentes perspectivas. Todas las aristas son tomadas en cuenta. Para cerrar, el balance de todas las voces. Con Jorge Simán. Para cerrar, iniciamos. Y la paz se hace cada vez más lejana. Y esta tranquilidad en la sociedad, sin duda, la vemos como un simple sueño, sin probabilidades de llegar a un acuerdo. Hoy nuevamente, Palestina e Israel, un conflicto que cada día cobra más estas circunstancias de alejarse y de no encontrarse. Hoy platicaremos precisamente acerca de este conflicto, Palestina e Israel, una tierra donde hoy, sin duda alguna, pone en tensión a todo el mundo. Soy Jorge Simán. Esto es Para Cerrar. Acompáñenme. El análisis del conflicto Palestina-Israel. Continuamos. Para cerrar. Está con nosotros en vía remota Armando Ramos desde Toronto, Canadá. Su análisis precisamente acerca de este conflicto y de lo que significa también Estados Unidos como tal, da cuenta de la alianza hacia Israel y de lo que también significará para ese punto del planeta los vecinos. Vamos a escuchar esta plática que tuvimos con Armando Ramos desde Canadá. Acompáñeme. Para cerrar. Armando Ramos, te agradezco el tiempo, el espacio y sobre todo, pues, la capital financiera de Canadá. Desde Toronto, allá nos estás escuchando. Y tu opinión acerca precisamente de este conflicto que se tiene allá en Israel, donde pues el grupo Hamas, que pues ya señalado por mucho de la comunidad internacional, ha sido quien en estos actos terroristas dan cuenta mucho del repudio de la sociedad. Pero ¿cómo se vive esto en Canadá? La sociedad, ¿qué opina? ¿Cuáles son los alcances también en ello? Y que bueno, mucho es la repercusión que a partir de Medio Oriente pueda tener estos alcances hacia la demás comunidad internacional, no excluyendo en ello también a Canadá. Gracias, Jorge. Gracias a ti y a tu público. Bueno, definitivamente, como tú bien lo mencionas, lo que se vivió en Israel este fin de semana, pues básicamente fue un acto terrorista generado por Hamas y hay que denunciarlo como tal, ¿no? Desafortunadamente, este acto no tuvo nada más como objetivos militares, sino también murieron civiles, niños, jóvenes, gente grande, gente mayor, ¿no? Esto hace que el ataque, pues, sea condenado a nivel internacional, ¿no? En verdad, no hay una forma para poder describir esto. No es nada positivo para la sociedad israelí, obviamente, y tampoco para el pueblo palestino, para su lucha Claro. que pues, ha tenido por muchos años, ¿no? Desafortunadamente, este acto barbárico lo único que hace es empañar los esfuerzos que ha venido teniendo el pueblo palestino para buscar tener esta independencia total, ¿no? del gobierno israelí. Aquí en Canadá, pues definitivamente se está viviendo de manera muy intensa esta situación, ya que aquí en Canadá viven dos comunidades muy grandes, tanto de Sí. judíos como de árabes, ¿no? Aquí en Toronto hay una comunidad palestina bastante grande. Justamente el fin de semana también hubo manifestaciones pro-israelíes y pro-palestinas. Sí. Y básicamente, bueno, pues Canadá es un mosaico de diferentes culturas donde cualquier acontecimiento internacional pues tiene una repercusión directa en esta ciudad y en este país, ¿no? Claro, el factor y bien lo que se vive en Canadá y sobre todo Toronto, donde estás como capital financiera, sin duda mucho también podrían marcar alertas en materia de lo que son el mercado mismo. Circunstancias que obvio en ello ponen en alerta mucho a lo que podría ser la complejidad de este problema en el acuse de la invitación a aquellos que son o pro palestinos o pro israelitas judíos
donde varios países, en ejemplo, Irán, podría ser uno de los que la balanza la inclinen y obviamente den cuenta mucho de lo que significa una situación ya de alerta en la proliferación de este problema hacia otras regiones. Con ello también el impacto que podría ser económico y una circunstancia que además se suma a este problema que no ha terminado y ya estamos en un segundo año, que es la guerra Ucrania-Rusia. No, definitivamente todo esto es una red compleja de intereses políticos y económicos, ¿no? Lo que estamos observando es una intensificación del conflicto pues en el Medio Oriente que va a tener repercusiones no nada más en esa zona, sino a nivel global. Sí, Muchos se preguntarán, bueno, ¿por qué jamás lanzó este ataque? Y creo que aquí es donde viene una parte importante de la razón por la cual lo hizo. Eh, Como varias personas lo han mencionado en el ámbito del análisis político internacional, en los últimos años el gobierno israelí ha venido desarrollando una serie de acercamientos con varios países árabes. sí, Esto dentro del marco de los acuerdos de paz Abrams que fueron patrocinados por el gobierno de Trump y en los cuales el gobierno israelí ha logrado firmar acuerdos de paz con gobiernos como el de Emiratos Árabes Unidos, como el gobierno de Sudán, estaba ya en conversaciones con el gobierno de Marruecos y de hecho el más importante, el que iba a ser la joya de la corona para el gobierno israelí, eran los acuerdos de paz con el gobierno de Arabia Saudita. De sí, ahí es donde jamás vio como una gran amenaza el que se firmara este acuerdo de paz, ya que iba a poner de lado los intereses palestinos y dentro de la agenda del mundo árabe. Sobre todo que Arabia Saudita pues, es uno de los países más importantes de la región y que además es de los que pues, patrocinan y financian pues, mucha de la causa palestina. Para Hamas, el hecho de hacer este ataque buscaba de alguna forma parar este acuerdo de paz, que justamente lo logró. El día de hoy el gobierno de Arabia Saudita acaba de declarar que pues, pone en alto las negociaciones con el gobierno de Israel. También quien se beneficia de esta situación es el mismo gobierno de Irán, ya que su principal archienemigo en la región es el gobierno de Arabia Saudita. Dentro de estos acuerdos de paz entre Arabia Saudita y el gobierno de Israel, venía una parte de un apoyo de seguridad militar sí. para contrarrestar el dominio o la influencia del gobierno iraní en la zona. Entonces, lo que estamos viendo básicamente es una serie de movimientos en un plano de ajedrez en donde las potencias regionales están extendiendo sus músculos políticos y militares y lo que esto también va a detonar es también pues, de alguna forma, involucramiento también de países como Rusia, China y Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos anunció el fin de semana que mandaron portaaviones junto con otros barcos de guerra para apoyar al gobierno de Israel. Sí. Asimismo, el gobierno pues, el presidente Putin también ha hecho pues, llamados a evitar que se desencadene una devastación en lo que es la franja de Gaza, ¿no? Entonces, Exactamente. estamos presenciando pues toda una situación internacional que está evolucionando minuto a minuto, ¿no? Eh, Obviamente esto puede traer consecuencias económicas, ya que pues muchos de estos países en la región pues son principales productores de petróleo, ¿no? Exactamente. Pareciera como que este lema, esta circunstancia de decir cae como anillo al dedo, pues le va muy bien al primer ministro Benjamín Netanyahu, donde sus opositores políticos veían una cierta inestabilidad en lo que es su administración como tal. Hoy, a partir de estos ataques, es decir, la serie de aceptaciones y de alianzas, además de lo que es la visión internacional en apoyo hacia Israel, pues le dan esta fortaleza y esta tranquilidad de poder operar a sus anchas, dando cuenta que la oposición hoy no podrá mover nada, si no es hasta que un conflicto como tal
pueda llegar a un remanso y entonces podrían juzgar y justificar mucho de lo que es acciones político en contra de este Benjamín Netanyahu. Pero hoy parece ser que todo le está saliendo muy bien al primer ministro de Israel. Sí, no, definitivamente en los últimos meses el gobierno de Benjamín Netanyahu se vio pues enfrascado en una serie de confrontaciones con la oposición. El gobierno de Netanyahu, que ganó las elecciones recientemente, tuvo que hacer una coalición con los partidos políticos más de ultraderecha y más conservadores en el gobierno en Israel, ¿no? Eso trajo como consecuencia pues muchas protestas, ya que el mismo gobierno de Netanyahu estaba buscando hacer una reforma en el sistema judicial, que es un contrapeso muy importante. El poder judicial en Israel es un poder muy importante para hacerle contrapeso al primer ministro. Lo que estaban buscando era quitarle ese contrapeso y que pudiera operar de manera más abierta el primer ministro. No hay que olvidar que el primer ministro de Israel trae varios temas pendientes con la justicia. De hecho, trae algunas denuncias por corrupción, ¿no? Cierto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que justamente esta guerra, este ataque de Hamas, como tú lo dijiste, le viene a caer como anillo al dedo porque logra unificar de nueva cuenta a la sociedad israelí que está muy polarizada, muy polarizada. Muy cierto. Tenemos minuto y medio y no quisiera dejar pasar tu opinión acerca de lo que podría ser este impacto hacia Latinoamérica. ¿Cómo lo ves? Bueno, definitivamente el impacto viene desde un punto de vista económico, ¿no? Si este conflicto empieza a evolucionar y a crecer, va a haber un problema con el tema del petróleo. De por sí ya en estos momentos la región está sufriendo por temas de inflación, altas tasas de interés, y el hecho de que de pronto aumenten los precios del petróleo, pues también va a generar un impacto económico en la región, ¿no? Correcto, cierto. Pues Armando, muchas gracias. Armando Ramos desde Toronto, nuestro asesor financiero político. Muchas gracias. Estamos en contacto y el agradecimiento de tenerte nuevamente aquí en programa. Muchas gracias, Jorge, y gracias a tu audiencia. Estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Continuamos. Para cerrar. Gracias, Armando Ramos. Justo también estamos en contacto y en enlace con Marios Tamamoides allá en Chipre, a unos kilómetros simplemente del punto neurálgico de conflicto. ¿Qué se está viviendo por allá? ¿Cómo están las cosas? Vamos a esta plática hasta Chipre. Acompáñeme. Para cerrar. Agradezco y la oportunidad de saludar a un muy buen amigo, además de esto, nuestro asociado allá en Chipre, quien está pues a 40 kilómetros precisamente de lo que es la zona de conflicto, a 40 kilómetros de lo que significa este espacio donde tiene en tensión a todo el mundo. Saludo con gran agrado y un fuerte abrazo desde México hasta Chipre. Marios Tamamoides, un fuerte abrazo y el gusto de saludarte como siempre. Un abrazo para ti y para todos mis compatriotas allá, los mexicanos, sobre todo los tusclecos. Exactamente. Los chiapanecos. Aquí se te extraña y está preparado un tamalito de chipilín, ya sabes, mi estimado Marios. Aunque sea un camarón seco. Exactamente. Pues Marios, entre esta plática y el recordar estos de lo que es nuestras costumbres, pues gastronomía, hablar precisamente de este punto, la Franja de Gaza, esta zona de Medio Oriente que pues rara vez escuchamos que tiene un espacio de paz. Y sin duda alguna, desde la semana pasada, con esta circunstancia donde pone en tensión a todo el mundo. Tú estás a 40 kilómetros de ahí. Y obviamente... Bueno, puede ser un poco más. Sí, pero vamos a decir muy cercano a esta zona en donde se escucha, se oye, se ve mucho de lo que es este conflicto y que tiene en mucho nerviosismo a lo que es no solo esa zona, Marios,
sino pues prácticamente mucho del mundo, ya que pareciera que en esto, día a día que pase, la invitación a otros actores que se sumen a este conflicto. Tensión, sin duda alguna, nerviosismo, el mercado también de valores ya con tensiones muchas, y en esto, pues desgraciadamente estamos todos, porque es una sola casa, es un solo mundo para todos, Marius. ¿Cómo ves las Sí, cosas por allá? pues, estimado amigo, las veo muy difíciles, Sí, muy, muy, muy difíciles, sí. Yo no sé por qué los palestinos, los de Hamas actuaron así, sí, con tanta barbaridad, porque ya perdieron mucho en los ojos del mundo, sí, ¿sí? No sé por qué. Eh, hubo decapitaciones de niños, de mujeres, bueno, eso no basta. Y muchos dicen, bueno, los hebreos también hacen eso, pero no, no es una justificación, no vamos a hacer lo que hacen los demás, ¿no? claro, Pero el, la pregunta es por qué hicieron todo eso, sabiendo que Israel, ¿sí? Va a manifestar con una manera muy, muy, muy fuerte, muy claro, dura, muy bárbara. cierto. ¿Quién sabe qué está atrás de eso? ¿No? Sí. Eh, ahora Hablar de estamos, violencia, pues no se justifica con violencia, Marius. no, Y no, no se justifica ni de ninguna de las dos partes. así ¿Sí? es. Las dos partes son muy violentas. ¿Sí? Sí, Ahora, el problema es toda la gente que está viviendo ahí en Gaza, ¿sí? sí, Y los hebreos están listos para atacar, para entrar. Hay muchos civiles ahí, sí, muchos niños, muchas mujeres. Bueno, esa es la angustia de todo el mundo, ¿no? claro, claro. ¿Qué va a pasar? E imagínense que Gaza es un lugar, imagínense, una Tuxtla Gutiérrez, Sí. ¿sí? Que allá en ese espacio vivan 2,5 millones de gente. Sí, es un Está área tan muy reducida. habitada, puro edificio, no hay lugar. Bombardearon para abrir un espacio los israelitas para entrar los tanques, Sí, ¿sí? Imagínate cómo está y hay muchísima gente. Es, exactamente. es una situación muy, muy difícil. Es una zona muy pequeña, vamos a hablar en área, pero densamente poblada, como bien lo comentaste. Al Sí, grado en esto que obvio, este espacio que además de todo está cercado, está cerrado, pues obviamente dan cuenta del control tanto de agua como de electricidad del lado israelita, ¿no? Esto también sí, da cuenta mucho de esa tensión en la que vive la ciudadanía todos los días. Pero aquí la parte importante, Mario, es no se vislumbra a corto plazo ninguna cercanía como para controlar, para promover, para justificar una paz, dado que obviamente hoy mucha de esta tensión generada por actos terroristas que no debe de ser en ningún rincón del mundo y hoy menos justificar en ello situaciones de diferencia. Aquí la parte es cuándo se podrán sentar a dialogar, si es que existe esa voluntad de sentarse a dialogar, lo cual vemos muy alejado cuando también en ello se están otros actores sumando o posiblemente casi invitándolos a que participen, a que tengan un que ver en esto que agravaría aún más todavía una situación que ya tenemos por otro lado del mundo, una Ucrania y una Rusia en conflicto. Por si fuera poco, estas circunstancias dan cuenta de que no hay hoy punto de negociación. El primer ministro de Israel dice que está preparado con todas sus fuerzas para dar que ver a ello y entrar y de una vez por todas acabar con este grupo extremista. ¿A qué que no nos es lleva fácil, esto, Mario? que no es fácil. Mira, ¿qué nos lleva? Que va a ser un conflicto tremendo en todo el Medio Oriente y en extensión toda Europa y todo el mundo. ¿Sí? Sí, Si entra
por desgracia, si entra Irán en ese conflicto, ya nadie puede controlar, no lo va a controlar nadie. Ojalá que Dios nos ayude que no entre, ¿sí? Sí, Ahora, Hezbollah, Hezbollah es la parte de los palestinos que vive en Líbano, sí, que son muy aliados con los persas, sí. ¿sí? La parte política de los palestinos, la PLO, Ujú, la Fatah, sí, es nada más política, ellos son tranquilos y tratan por negociaciones y todo eso. sí, Y está Hamas, que es la fuerte, la parte fuerte, con guerrilleros, ¿no? Que ellos no piensan en su vida porque su pensamiento es que si me muero, me voy a ir al paraíso. No les sí, importa morir, no les importa matar, ¿sí? Entonces, si entra los otros países árabes, Egipto no quiere entrar, ¿sí? Está Siria, que medio entra, sí, Líbano, que entra por los palestinos, Jordania no quiere todavía, pero mi estimado Jorge, no es solamente los políticos que deciden. Ya ves, esos países árabes que tienen muchos años en conflicto con los hebreos, ¿sí? Son muy fanáticos. Entonces, si se levanta esa gente, nadie los para. No depende de los políticos, sino de la gente, que sí, ya están por estar viendo la cosa. Que sí, Dios nos ayude. Ahora, Estados Unidos desde ayer cambió y dice que Netanyahu que no se meta a matar a la gente y ha cambiado la política sí, y eh, Europa igual desde el principio dijeron no, Israel tiene que defenderse, que todo, y después dijeron no, hay que llevarlo con calma, no hay que hacer lo mismo. Con, eh, ha cambiado, en esos 2, 3 días ha cambiado. sí, Ojalá cambien las cosas, se controlen ambas partes. Ahora, que puede haber una solución, puede haber, porque hicieron errores primero la ONU, sí, que en el 1948, que dijo que dividió a Palestina, ¿sí? 60% a los israelites y 40, más o menos, sí, a los palestinos, pero no puso exactamente la zona para cada quien, ¿sí? Y después la guerra de 67 de los 6 días, ¿sí? Que ahí ya los hebreos dicen, bueno, nosotros ganamos, ahora hacemos lo que se nos pega la gana. Y agarraron partes de todos los países, sí, ¿sí? En el 93, que estaban de un acuerdo a punto de firmar y Yasser Arafat dijo que no. Y preguntándolo por qué dijo que no, porque dice, no, los de Hamas me van a matar. O sea, ya Hamas tenía tanto poder que ya dirigía todo hasta Yasser Arafat, ¿sí? Entonces es lo malo. Yo, en lo personal, mi estimado Jorge, sí, pienso que todo eso es una revolución islamista, ¿sí? Con la, con la ayuda de Erdogan, de Turquía, que se cree un sultán y todos los países esos que quieren el poder mundial, que los sí, islamistas dirijan a todo el mundo, así como claro. Hitler hizo en aquella época, ahora ellos quieren ese poder. Ahí es donde me huele la cosa, ¿no? Hay una serie de actos que obviamente en esto denigran a la circunstancia como seres humanos. El hablar de estas masacres hacia la gente, a la población civil, hacia infantes, hacia mujeres, sin duda alguna, Mario, es un reproche internacional en todo ello, que al final la gente inocente es la que más sufre en todo esto.
donde obviamente no hay estas garantías como ciudadano para poder transitar, para poder hacer tu vida normal. Hoy, ¿cómo se vive Chipre? ¿Cómo hoy tú ves en esta circunstancia la sociedad? ¿Qué es lo que se está percibiendo como tal, viendo precisamente a esta vecindad que están hoy armándose y otros preparándose justamente para esto? ¿Cómo está Chipre? Sí, mira, a nosotros nos afecta muchísimo esta situación, porque están, últimamente están de acuerdo y hay muchos acuerdos económicos, Sí, por el gas natural con los israelitas, abrir para levantar la economía. Entonces ahora se paró todo, ¿sí? sí, Entonces nos afecta el turismo, ya que no vienen los rusos, que era claro, la parte más fuerte económica, que venían millones de rusos y nosotros ya no los queremos porque eso decidió la Unión Europea. Y los israelitas esos son los que venían acá en Chipre. Y sí, ahora, con esa situación, ¿quién va a venir de vacaciones, no? Y claro, ahora estamos solamente ofreciéndoles ayuda a ambas partes, que si quieren venir las mujeres, los civiles, sí, ¿no? A darles hospedaje, comida, mientras a ver qué pasa, porque es el país más cercano claro, de Israel y Palestina, sí. ¿sí? Entonces ya es un caos, es un caos y nos afecta tremendamente. La economía, olvídate. Sí, esta circunstancia hoy la vemos cuando se gestó una visita precisamente que está llegando por allá el secretario de Estado, Anthony Blinken, justamente a Israel. Esto da cuenta, obvio, que Estados Unidos va en serio y va en serio en la búsqueda de este conflicto, apagarlo, atenuar y sobre todo quizás en ello bajo una circunstancia de estar aliado a Israel y que merecen esto tener las opiniones, las voluntades también internacionales. Aquí mucho alrededor de esta comunidad, de esta vamos a llamarle vecindad, donde mucho alrededor de Israel se está gestando este nerviosismo y que en ello, si no en las próximas horas, en los próximos días, se dan acuerdos de acercamiento, enrarecerá aún más este sentimiento de animadversión en ambos lados, en donde lo que menos queremos es que se exacerben estos sentimientos y pueda en ello llegar a un punto crítico, Mario. Y muy difícil, con los de Hamas, muy difícil. Son muy Sí, fanáticos, muy sí, fanáticos. Ojalá cambien de opinión, y ojalá se vengan en un acuerdo, darles una parte para que hagan su país, que sí es lógico que ellos quieren, era su país, donde ahora claro, está Israel, es la Palestina. Entonces quieren una parte y que vivan todos en paz. Y no se te olvide, Jorge, que en Israel el 20% de los habitantes son árabes, sí, ¿sí? exactamente. Y Así es. viven y trabajan juntos y conviven, todo va Todos los bien, días. Sí, claro, sí. La cosa es que no haya fanatismo. es muy cierto. Es muy cierto. Marios, desde Chipre, Tamamoinides, justamente en la opinión y en la oportunidad de saludarte. Se nos está terminando el tiempo y simplemente tu última opinión para nuestra audiencia. Yo no pierdo las esperanzas, que Dios les va a dar la luz a ambos lados a ponerse de un acuerdo, y es para que no se maten tantos civiles. Claro, Claro. los soldados también, pero los civiles, las mujeres, los niños, esos es una lástima, Sí, ¿sí? Que no haya sangre. Se así es. puede haber una solución. Que Dios los ilumine. Claro. Marios, Ujú. un fuerte abrazo desde México. Te mandamos con todo gusto este abrazo fraternal
los saludos también y el recuerdo del tamal de chipilín y el pozol. Así Un es. abrazo a mi querido México. Ya ves, aquí todo el mundo me dicen el mexicano, como en México me decían el griego, ahora soy el mexicano. Quiero Exactamente. mucho a México. Sí, lo Un quiero fuerte mucho. abrazo. Muchas Un gracias, Mario. abrazote. Un Cuídate. abrazote para todos y que Muchas venga gracias. la paz. Gracias. Cuídate. Hasta pronto. Adiós, amigo. Gracias. Para cerrar, Muchas gracias a nuestros invitados, pero también mucho el agradecimiento a nuestro equipo de producción y postproducción. El agradecimiento más a usted que nos ve todos los viernes, 6:30 de la tarde. Esto fue Para Cerrar. Aquí termina nuestro programa y comienza el fin de semana. Soy Jorge Simán. Estaremos en contacto en la próxima oportunidad. Hasta pronto. los temas, el análisis, las diferentes perspectivas. Todas las aristas son tomadas en cuenta. Para cerrar, el balance de todas las voces. Con Jorge Simán. Para cerrar.